Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a seguir con los tutoriales para investigación operativa. En esta ocasión vamos a hacer el uso del software WinQSB para la resolución de un modelo de programación lineal. En este caso, como mi computadora es de 64 bits, necesitamos una máquina virtual para poder ejecutar en un sistema operativo de 32 bits. En todo caso, tengo aquí el VirtualBox para un Windows XP de 32 bits, así que yo lo voy a iniciar y esperamos a que cargue nuestra máquina virtual. Entonces, una vez que ya hemos entrado a la máquina virtual, lo que necesitamos es entrar a la carpeta WinQSB y buscar el programa de Linear and Integer Programming. Iniciamos el programa y una vez que ya hemos entrado, lo que debemos hacer para insertar el modelo que queremos optimizar es ir a File, New Problem, y aquí podemos nombrarle como ejercicio 1 el número de variables que en este caso vamos a incluir en el modelo. Como vimos en el anterior tutorial, nuestro ejercicio 1 que nos hablaba de programación de la producción, en este caso teníamos la cantidad de clavos a producir y la cantidad de tornillos a producir, todos expresados en kilogramos. Entonces tendríamos dos variables decisionales, entonces ponemos 2. Posteriormente nos pide que insertemos el número de restricciones en el modelo. En este caso, como podemos apreciar aquí, tenemos 1, 2 y 3 restricciones en el modelo. Entonces anotamos que vamos a tener 3 restricciones. Aquí nos dice criterio de objetivo, entonces nos pide maximización o minimización. En este caso, como nos pedía en nuestro enunciado maximizar el ingreso total, entonces ponemos en maximization. Entrada de datos lo dejamos así como está, o podríamos también ponerla en modelo de forma normal. Sin embargo, la forma de matriz es un poco más intuitiva para poder anotar los coeficientes. Aquí en el tipo de variable por defecto ponemos en no negativo, ya que aquí, como podemos observar, esa es la restricción de no negatividad, ¿no? Y ya esto se utiliza para no negativo entero. Esto es para la programación entera, programación binaria o variable que está irrestricto a estas condiciones de no negatividad. En nuestro caso simplemente es no negativo continuo. Ponemos aceptar y nos aparece la siguiente tabla, donde en la primera fila debemos anotar los coeficientes de la función objetivo. En este caso ponemos 4 para x1, ya que esta corresponde a la columna de x1, y 5 que corresponde a la variable x2. Posteriormente lo que debemos hacer es anotar los coeficientes de las restricciones. En este caso, para la primera restricción tenemos que, cuando la primera variable decisional es 1 y a la segunda también. Entonces ponemos 1 y 1. Esto es el signo menor o igual, y ponemos 120 en el lado derecho de la restricción, ya que esto significa right hand side. Entonces significa que es el lado derecho de la restricción. En la segunda restricción tenemos que poner 1 para la variable x1 y 0 para la variable x2, ya que no existe ningún coeficiente que esté multiplicando a la variable decisional x2. En este caso, como tenemos el sentido de la restricción que es mayor o igual, entonces aquí debemos cambiarle por mayor o igual, presionando y haciendo doble clic, y ahí podemos ver que da mayor o igual, igual y menor o igual. En este caso, mayor o igual. Ponemos en el lado derecho el coeficiente 20 y enter. Posteriormente, para la siguiente restricción, para x1 tenemos 0 y para x2 tenemos 1. Posteriormente nos dice el sentido de la restricción mayor o igual, y en el lado derecho tenemos 30. Ya no necesitamos anotar nada más. Posteriormente lo que debemos hacer es irnos a la pestaña Solve and Analyze y anotamos ya sea resolver el problema o
resolver mostrando los pasos o ya sea por el método gráfico. Por el método gráfico simplemente lo que va a hacer es darnos las opciones de qué variables van a corresponder a los diferentes ejes que tiene el plano cartesiano. En el eje de las X, es decir, de las abscisas, podemos nombrar a X1 y en el eje de las ordenadas a X2. Ponemos OK y ahí es donde aparece la resolución mediante el método gráfico. Como podemos apreciar, donde está remarcado la zona con rojo es la región de factibilidad o región factible, que es un conjunto donde se encuentran todos los resultados posibles que cumplan con las restricciones del modelo. En todo caso, decimos que en los vértices puede que se encuentren los puntos críticos y en uno de esos sea el punto óptimo. En todo caso, como podemos apreciar, este punto es el donde se encuentra el óptimo, ya que la función objetivo, que está representado con rojo, está pasando por este punto. Nos dice en el lado de la derecha, solución óptima, que el valor de la función objetivo es de 580. El valor de la variable decisional, en este caso, cantidad de clavos a producir en kilogramos, es de 20, es decir, 20 kilogramos. Y X2 de 100 kilogramos, es decir, cantidad de tornillos en kilogramos. Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? Decimos que se debe producir 20 kilogramos de clavos y 100 kilogramos de tornillos para obtener un ingreso máximo, en este caso de 580. En este caso veamos el problema, que el ingreso está expresado en bolivianos. Entonces el ingreso máximo va a ser de, como podemos apreciar aquí, 580 bolivianos, ¿no? Entonces ese sería nuestro valor óptimo. Para poder resolver por el método de tablas o método algebraico, o también llamado método simplex o método Danzig, entonces podemos ya sea efectuar por pasos las iteraciones que efectúa mediante este método, que es el método simplex, ir paso por paso, y ahí nos dice el método simplex está completo. Y para poder ver los resultados, entonces simplemente nos vamos a Solve the Problem y nos muestra la siguiente tabla de salida. Nos da el valor de la solución de la variable decisional X1 y X2, que es 20 y 100 respectivamente. Como habíamos visto en el método gráfico, estos dos valores se nos mostraba, ¿no? Aquí el valor de X1, valor de X2, se debe producir 20 kilogramos de clavos y 100 kilogramos de tornillos para obtener un beneficio máximo o un ingreso máximo, en este caso, sí, un ingreso máximo de 580 bolivianos, ¿verdad? Y nada más aquí lo que anota son los costos unitarios de la función objetivo, como podemos apreciar que aquí es 4 y 5 respectivamente. En donde dice total contribution, simplemente es la multiplicación del valor de la solución de la variable decisional multiplicado por, en este caso, el precio unitario, ¿no? Que es de 80 y de 500. Posteriormente, en la siguiente columna nos dice que es el costo reducido. ¿Qué es el costo reducido? Podemos aquí conceptualizar al costo reducido como el costo que se debe pagar por convertir una variable no básica en básica. Es decir, en términos más prácticos, es el costo adicional por hacer algo que no es óptimo hacerlo. Por ejemplo, representa aquel costo adicional por producir lo que no conviene producir. Entonces, ¿qué es una variable básica? Una variable básica es aquella que es parte de la solución, es decir, que tiene un valor diferente de 0. En este caso, X1 y X2 son variables básicas, ya que tienen valores de solución diferentes de 0. Una variable no básica es aquella que vale igual a 0 y no forma parte de la solución. Posteriormente, como podemos apreciar aquí, nos indica si es básica y efectivamente lo es. Aquí es simplemente, estas dos columnas sirven para lo que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad se refiere a un análisis post óptimo
es decir, que es un análisis del que pasa con la solución óptima cuando se hace algún cambio en los coeficientes de la función objetivo. En los coeficientes tecnológicos, que son las que existen en el lado derecho de la restricción, que se utiliza cada actividad, y después de analizar qué efectos tuvo estos cambios en el óptimo encontrado inicialmente. En otras palabras, cambia el óptimo encontrado, es como cambia el óptimo encontrado si se cambia o modifica uno de estos elementos de la función objetivo o restricciones. En este caso ya sean los coeficientes 4 y 5 o el lado derecho de las restricciones 120, 20 y 30, que son los coeficientes tecnológicos, ¿no? Es decir, los coeficientes de lo que corresponden a las restricciones que representan a los recursos, ¿no? Ya sea de capacidad o de requerimiento. Tomando en cuenta eso, el análisis de sensibilidad nos dice aquí permisible disminuir, ¿no? En este caso se puede disminuir menos m a este coeficiente que es de 4, y permisible aumentar, que es de 5. Hasta 5 se puede incrementar y no cambia el resultado óptimo, ¿no? Lo propio para, en este caso, el coeficiente de 5, que lo más permisible disminuir es de 4 hasta 4 y aumentar hasta infinito, por así decirlo. M representa un número grande que podría ser infinito. En el sector de abajo tenemos el análisis para las restricciones, en este caso los que corresponden a las 3 restricciones. Tenemos el lado izquierdo de la restricción, es decir, reemplazando los valores óptimos en donde se encuentran el lado izquierdo de la restricción. Si nosotros sumamos 20 más 100, que corresponde a los cálculos que se encuentran en la primera restricción, entonces tenemos un resultado de 120. 120 tiene que cumplir que ya sea menor o igual a 120, que es el valor del lado derecho de la restricción. En este caso, como podemos apreciar, es igual. Posteriormente, para la segunda restricción nos da el valor de que x1 debe ser mayor a 20. x1, como sabemos, vale 20. Entonces, esto debe ser mayor o igual a 20, que efectivamente es igual al lado derecho, que es de 20, ¿no? En la tercera restricción nos dice x2 mayor o igual a 30. En este caso, como x2 vale 100, entonces efectivamente es mayor o igual a 30. Entonces también se cumple con esta restricción. En este caso es mayor a 30, ¿no? Y como podemos apreciar en este caso, existe una diferencia. Esa diferencia la podemos encontrar en esta columna, que nos dice holgura o superávit, slack o surplus. En este caso podríamos hacer referencia a una variable de superávit, ya que al aplicar el método simplex en una restricción que tenga signo mayor o igual, hacemos referencia a que se le disminuye una variable de superávit. Y cuando el signo de la restricción es menor o igual, hacemos referencia a una variable de holgura. ¿Qué es una variable de holgura? Una variable de holgura representa la cantidad de recurso disponible, es decir, ese recurso que no se está utilizando. En este caso, como podemos ver, la capacidad de la fábrica se está empleando al 100%, como podemos apreciar. De 120 kilogramos que puede producir la fábrica, estamos empleando los 120, ¿no? Entonces, por lo tanto, la holgura sería 0. Y aquí lo propio, ¿no? Aquí, como podemos ver, en sí ya correspondería a una variable de superávit, ¿no? Tanto en las restricciones 2 como en la restricción 3. ¿Y qué es una variable de superávit? Representa la cantidad de recurso que se requiere, es decir, la cantidad de recurso que se necesita. Entonces, en este caso, no se requiere mayor producción de clavos, simplemente las 20 que es el requerimiento mínimo. El requerimiento mínimo es de 20 clavos y estamos produciendo 20 para el óptimo, ¿no? Para maximizar el ingreso. Posteriormente tenemos una variable de superávit o variable superflua de 70 para la restricción 3, que, como podemos apreciar, la restricción 3 hace referencia al requerimiento mínimo de producción de tornillos.
Entonces, del requerimiento mínimo, nosotros estamos, que es de 30, nosotros estamos produciendo 100 kilogramos. Entonces, del requerimiento mínimo necesitamos 70 kilogramos más para producir el óptimo. En este caso, ¿qué son? 100 kilogramos de tornillos a producir. Posteriormente, en la siguiente columna tenemos lo que son los precios duales, o también llamados precios sombra. ¿Qué es un precio sombra o también llamado precio dual? Es el precio que se está dispuesto a pagar por una unidad adicional de recurso. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos de las restricciones y por lo tanto de los coeficientes tecnológicos, que son el lado derecho de las restricciones. Es decir, si queremos aumentar una unidad más en la restricción que corresponda, debemos pagar un precio, por así decirlo, por restricción, por recurso, de lo que corresponde en los precios sombra. Entonces, para la primera restricción tendríamos un precio sombra de 5. Si queremos aumentar de 120 a 121, en este caso a 121 kilogramos de capacidad en la fábrica, tendríamos que pagar un precio, por así decirlo, de 5 unidades. Y si queremos disminuir el requerimiento mínimo de producción de clavos, debemos pagar un precio de 1 boliviano. En este caso tenemos un precio sombra de 0. Aquí nos dice permisible incrementar en el lado derecho de la restricción, o mejor dicho, permisible disminuir en el lado derecho de la restricción hasta 50 y hasta infinito. En la segunda restricción desde 0 hasta 90 y en la última desde menos infinito hasta 100. Entonces esa es la salida que nos proporciona el programa de WinQSB para la resolución de modelo de programación lineal. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Nos vemos en el próximo tutorial, donde estaré resolviendo los siguientes ejemplos por otros software, ya sea Lindo o Solver. Entonces, hasta la próxima.